Un cordial saludo, mi nombre es Estefanía Macala, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, del posgrado en Patólogo e Intervención de Construcción. En esta oportunidad desarrollaremos la actividad denominada Patólogo del Viento perteneciente al módulo de conceptualización estructural. En este propósito de este trabajo es analizar el comportamiento estructural de una edificación institucional antes de la acción del viento, entendiendo como una presión generada por este fenómeno que puede influir en la seguridad y estabilidad y también la durabilidad de la construcción. Desde este enfoque de patólogo del viento, pues aplicaremos los criterios establecidos dentro de la norma sismo resistente colombiana en el C10, especialmente pues dentro del título B más especificado, que se trata sobre el requisito del diseño o el construcción por el viento. También está incluida con el título A. Paso 1. Dentro de este paso 1 clasificamos el grupo del uso de la estructura al tratarse de una edificación educativa institucional que corresponde a un grupo de uso 3 según de la norma NRC 10. Por ellos es el coeficiente importancia de 1 a 1.25, pero él incrementa las cargas de diseño e inclina del viento para garantizar la seguridad y la continuidad de la cooperativa después de un evento extremo. Paso 1. Dentro de este paso 1 clasificamos el grupo del uso de la estructura al tratarse de una edificación educativa institucional que corresponde a un grupo de uso 3 según de la norma NRC 10. Por ellos es el coeficiente importancia de 1 a 1.25, pero él incrementa las cargas de diseño e inclina del viento para garantizar la seguridad y la continuidad de la cooperativa después de un evento extremo. Bueno, en este segundo paso es que se determina la velocidad básica del viento, en lo cual que corresponde a la magnitud promedio de la velocidad del viento de 10 metros sobre el terreno, medida durante las franjas de 3 segundos por un periodo de terreno de 50 años, según lo que estable dentro de la norma NRC 10, dentro de la sección de B654. Para el municipio de Girardot de Cundinamarca, en la norma fija una velocidad básica del diseño de 39 metros sobre segundos de 140 kilómetros sobre horas, según la figura de B641 dentro del reglamento. De este valor se adapta como debido a que no existe un estudio ecológico como locales como registro estadístico que como más específico que justifique con una acción. Bueno, dentro de la justificación del paso 2 determinaremos la velocidad básica del viento de Girardot según la norma NRC 10. En el punto de estudio que se ubica la transición entre la página dentro de la región de 2 a 3, por los criterios que conserva como adaptándose por la velocidad de metros sobre segundos a 100 kilómetros sobre horas. Entonces, dentro de la velocidad del diseño del periodo del retomo de 50 años, este valor que cumple con el número de B642 es el que garantiza una estimación segura de las presiones eológicas sobre la cubierta. Paso 3. En este paso se define dentro del factor direccionalidad del viento de KD, en el cual que representa la probabilidad dentro de la dirección más crítica del viento no colisional con el eje más deformable dentro de la estructura. De acuerdo con la tabla B654 dentro de la norma NRC 10 para edificaciones cerradas de geometría rectangular, se adaptan como un valor de KD de 0.85. En este valor se considera como una variabilidad estadística dentro del viento y asegurando que el diseño estructural incorpore un
un margen de seguridad adecuado frente al posible desviaciones direccionales del flujo eológico. Paso 4. De acuerdo con la sección de B655 de la norma NRC 10, en el factor de la elevación de KE se emplea para ajustar la presión dinámica del viento considerado de la variación de la densidad del aire con el que respecto con la altitud del terreno donde que localiza la estructura. A medida que aumenta la altitud, pues la densidad del aire disminuye, reduciendo proporcionalmente pues la presión generada por una acción del viento. En el caso pues del municipio de Girardot, Cundinamarca, ubicado como la altitud promedio de 320, la norma sugiere como adaptar como un valor de KE de 0.96 que confirme la tabla de B651. Pues dentro de la norma NRC este valor implica que una reducción de 4% respecto como la presión referencia definidas por el nivel del mar, reflejando con unas condiciones atmosféricas menos densidad. Esta aplicación pues de KE de 9.96 permite como corregir la presión base del viento de manera como que el cálculo represente finalmente pues las condiciones reales en el entorno, que garantizando que el diseño estructural sea seguro, eficiente y normativamente coherente. En este caso, determinaremos la categoría de exposición de un parámetro clave que define como intelectual el viento con el entorno de edificio, según de la sección de B653. Dentro de la norma RC10, para el municipio de Girardot, Cundinamarca, se adaptan como la exposición B porque el entorno presenta como una rugosidad moderada, hay un edificio dispersas, árboles como aislados, vegetaciones bajas que ofrecen como cierta resistencia del flujo del viento. En estas condiciones se mantiene en forma uniforme en un radio mayor a 800 metros, en lo que cumple con los criterios normativos. Además que la topografía es plana, típica del Valle del Río Magdalena, lo cual que favorece un perfil de viento estable e controlado. En este paso 6 determinaremos el coeficiente de exposición de KH, en el cual que permite ajustar la presión dinámica dentro del viento de las funciones, de la altura medida de dentro de la cubierta, el tipo del terreno, según de la sección de B656 de dentro de la norma NRC 10. Para una exposición de B, una altura de 8 metros, se aplicó la expresión de KH a 2.01, donde una ZG es de 366 metros a igual a 7. El resultado se obtiene fue como el HKH 0.674, es un valor que representa una reducción moderada del viento debido a la rugosidad de terreno urbano de Girardot. En este factor se garantiza que el cálculo de la presión del viento sea realista, seguro, normativamente coherente, ajustando el perfil, verificando el viento, las condiciones locales del sitio. En el paso 7 determina el factor topográfico de KZT, según de la sección del B6572 dentro de la norma NRC 10. Este factor tiene como en cuenta los efectos de la aceleración del viento por la forma del terreno, pero en este caso, al encontrarse el edificio en Girardot en una zona totalmente plana, sin colinas, ni escarpes, ni se adaptan como un valor de KZT igual a 1. Este valor pues indica el viento que influye de manera informe pues alteraciones por la topografía, asegurando que el cálculo de presión sea representativo, asegurando que el diseño estructural. Bueno, en el paso 8 se determina como el factor de efecto ráfaga, que se presenta como la variación de momentáneas de la velocidad del viento, pues llamar ráfagas. Incrementa como temporalmente pues la presión sobre la estructura de acuerdo con la sección de B6581 dentro de la norma NRC 10 del 2023 para unas edificaciones de rígidas para una frecuencia fundamental mayor o igual a 1 HZ. En el valor del G adaptarse como 0.85.
En el caso, pues dentro de la estructura del edificio institucional analizaremos el encerrado, pues simétrica y debajo la altura, por lo cual que tanto como se comporta como la rigidez, adaptarse como J igual a 0.85 que cumple como lo exigente dentro de la norma que representa de la forma realista, efecto de las refajas sin sobreestimar como las cargas del viento. El paso 9 se realiza como las clasificaciones del cerramiento y determinaciones de coeficientes dentro de la presión interna, según de la sección del B6591 dentro de la norma NRC10. En este valor pues depende si el edificio es cerrado, parcialmente cerrado o abierto. En nuestro caso, pues dentro del edificio institucional tiene un cerramiento continuo sin aberturas dominantes, por lo tanto se ha clasificado como edificios cerrados de acuerdo como la tabla B659, que se adapta como un coeficiente dentro de la presión interna de más o menos de 0.18. En este valor pues representa como adecuadamente como dentro de la presión interna que puede generarse dentro de la estructura, garantizando un análisis seguro, coherente como dentro de la normatividad. En el paso 10 se determina como la coeficiente de presión interna de G6PI, según de la sección de B659, pues dentro de la figura de B652 dentro de la norma de NRC10, en este valor depende como el tipo del cerramiento de edificio. En nuestro caso, pues de la edificación de cerrada, ya que las aberturas no supera de 10% del área de la fachada. Por lo tanto, pues se data como una coeficiente de GCPI, igual que es más o menos de 0.18, que representa como la presión que puede generarse dentro del edificio por efecto de viento. En este valor pues se garantiza un análisis estructural seguro como coherente con la norma. Bueno, en el paso 11 se define como la coeficiente de presión externa. Entonces, lo siguiente, como la edificación tiene como una altura de 8 metros, según de la metodología que considera los efectos más importantes del viento sobre las cubiertas y fachadas, los valores de GCPF pues se obtiene como la figura B657, que proviene como el ensayo en el túnel del viento. Con estos datos de la ecuación de B6516 pues se calcula dentro de la presión del diseño, combinando como la presiones externas internas. En esta forma pues garantizamos que la estructura resista como adecuadamente pues de las sucesiones y presiones del viento, evitando como fallas o depredecimiento dentro de la cubierta. Bueno, de esta determinación del coeficiente de presión externa, pues para la cubierta inclinada del edificio, pues institucional se realiza conforme a una metodología estable, como les acabé de aclarar. Esto se aplica como en edificios clasificados como edificios bajos, dando como una altura totalmente por estructura no superar de 18 metros. Se utiliza por una metodología que permite una representación precisa de los efectos aeronáuticos del viento sobre el techo de poca inclinación, de la cubierta presente, del pendiente de 18% equivalente a un ángulo de 10.2 grados, calculando como mediante la relación. Entonces da tangente a 0.18, entonces nos da igual a 10.2 grados. Entonces el edificio posee como una planta rectangular de 28 metros de largo y 20 metros de ancho. Entonces ve, resultando como una relación de LB sobre LB es igual a 1.4, de acuerdo como la tabla de B6512 dentro de la norma 10. Los valores del coeficiente de presión externa para la cubierta de dos aguas y varía según de esa relación dentro del ángulo inclinado. Sin embargo, pues como la pendiente de 10.2 grados, ¿sí? De 10.2 grados no se encuentra tabuladas como específicamente, pues dentro de los valores normativos
se presenta para 5 grados, 20 grados, 30 grados, 45 grados. Esto se aplica como la interpolación lineal entre los valores correspondientes a 5% y a 20%. Este procedimiento pues está avalando por los principios de mecánicos de fluidos, ya que el flujo del viento sobre una cubierta bajo la inclinación varias de formas aproximadamente lineal entre esos rangos del ángulo. Desde el punto de vista, pues la patología del viento de este paso es fundamental, pues pequeña, variaciones de una pendiente alterada por los puntos separados de flujo de la zona de reculación, afectando de una manera sensible y sucesiones localizadas en el borde y en esquina escritas dentro de la zona 2AE a 3AE, por lo cual pues en interpolación permite como una aproximación más realista el comportamiento aerodinámico y evita como suministrar como dentro de la presión negativa y promover generalmente el levantamiento de la cubierta.